Amados hermanos, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Para mí un privilegio que me da el Señor de poder nuevamente estar con ustedes. Y bueno, quisiera que me acompañaran a Génesis, el capítulo 20. Génesis, capítulo 20. Y voy a estar considerando la pregunta aquí en versículo 4 y 5. ¿Matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Bueno, como ya bien lo he venido diciendo, estoy considerando algunas preguntas de la escritura para que podamos conocer algo de historia también. Y aprendiendo de la historia, pues también tengamos ejemplo nosotros para hacer lo que glorifica al Señor o dejar de hacer lo que no glorifica al Señor. Entonces es mi deseo en esta mañana que podamos atender lo que Dios nos está diciendo a través de esta pregunta y que todo se haga para la gloria de Dios y para nuestra edificación. Entonces permítanme orar y ya empezamos la reflexión en esta mañana. Muchas gracias, Señor, te doy por este tiempo que nos concedes en tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Dios del cielo, poder conocer un poquito todos aquellos hombres que tú nos muestras en tu palabra para también aprender de ellos cosas positivas, cosas que no debemos estar haciendo. Y yo ruego, Señor, para que seas tú, por favor, dándonos guía, dirección, sabiduría, iluminando nuestro entendimiento para que tus propósitos se cumplan. Muchas gracias, Señor, en esta mañana te damos. Amén. Bueno, ¿quién pregunta a quién le pregunta y por qué de la pregunta? Necesitamos, bueno, como siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y mirar un poquito el contexto. Voy a estar leyendo desde el versículo 1 del Génesis 20 hasta el versículo 6. Dice la escritura, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Bueno, Abimelech, como nos muestra aquí, rey de Gerar, allí llega Abraham con Sara, su esposa, eh, y bueno, con la autoridad y la potestad y la autonomía de los reyes en ese tiempo, pues cualquier mujer que les gustara a los reyes la tomaban y lo hacían concubinas y en algunas ocasiones como su esposa. Pero vemos aquí que llega a Abraham allá a Gerar con su esposa, con Sara. Y empezamos a ver, mis amados hermanos, el tinte y las características de este hombre que es llamado el padre de la fe, Abraham. Vemos que la escritura también es honesta, vemos que Dios es honesto a través de esa escritura, la presenta a los hombres tal cual como somos. Él no esconde nada, Él es limpio, Él es veraz. Y aquí dice en el versículo 2 de Génesis 20, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Eh, bueno, eh, miramos algunas cosas de, eh, de lo que pasa con la vida de Abraham, el padre de la fe.
Ya como la escritura nos ha enseñado y nos ha mostrado, ya Abraham cuando llegó a Egipto también usó la misma estrategia de decir que Sara era su hermana, para que no le fueran a tocar su integridad, para que le perdonaran la vida y lo dejaran habitar allí y recibiera beneficios por causa de que si el rey la tomaba, pues iba a recibir beneficios como hermano. Pero bueno, ¿era cierto esto que Abraham y Sara eran hermanos? Sí, ahí sí usted puede mirar en 20:12, dice la escritura, eh, y hablando a Abraham, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces sí, era cierto que eran medio hermanos del mismo padre, Taré, era padre de Abraham y de Sara, Taré era padre de ellos dos, pero de diferente madre. Entonces, sí, de cierta medida, sí, en cierta medida sí, era cierto esto, pero pues, Abraham no estaba siendo tampoco veraz porque no estaba diciendo que era su esposa. En ese tiempo y en ese momento, pues todavía había permiso de Dios para que se unieran familiares, entre familias, todavía había permiso. Allá en Levítico, usted lo puede mirar, 18:6 en Levítico, usted va a encontrar ya la prohibición por medio de la ley de este tipo de relaciones. Pero por ahora era permisiva y se podía hacer. Pero aquí vemos que Abraham pues usa su estrategia que ya la había utilizado. Si usted tiene cita de referencia ahí en su Biblia, en Génesis 12:13, usted puede mirar que ya Abraham había usado esta estrategia para guardar su vida y recibir beneficios por ser hermano de Sara si el rey la tomaba. Pero bueno, vemos que Abraham en esto sí estuvo eh, en algunas ocasiones entrando en este tipo de media verdad que termina siendo una mentira y buscando su propio beneficio. Pero dice aquí, ya cuando toma Abimelech a Sara, el versículo 4 dice, más Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Aquí está hablando Abimelech. Dios le había hablado por medio de sueños. En este tiempo también la historia bíblica nos muestra que Dios hablaba a través de visiones, sueños audiblemente, pero ya no estamos en esta época, ahora estamos en estos tiempos cuando la palabra de Dios es la máxima autoridad, la que revela la voluntad de Dios, entonces no necesitamos ya de este tipo de manifestaciones y de revelaciones de parte del Señor. Pero aquí sí Dios habla a Abimelech y le prohíbe que tome a Sara. Entonces la charla que se está dando es Dios con Abimelech. ¿Por qué causa? ¿Por qué de la pregunta? Porque eh, Abimelech había recibido la información de Abraham y de Sara que eran hermanos. Entonces él está dando una buena explicación también a Dios. Aunque Dios, como ya lo vemos aquí en la escritura, Dios ya sabía la condición de Abimelech, su corazón cómo estaba, si estaba siendo malo delante de él o como lo vemos aquí, estaba obrando con limpia conciencia. Dice aquí un versículo 4 de Génesis 20, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Eh, con engaño, como ya lo vimos, como ya lo expresé, con engaño, había usado Abraham esta estrategia para favorecer, para que no le fueran a hacer daño a él y para tener beneficios si era que el rey tomaba a su hermana. Pero también podemos mirar, ¿no?, el contraste de Abimelech. Abraham Abraham, hombre de Dios, un hombre realmente cercano al Señor, un hombre de fe. Y vemos a Abimelech, un rey allí en Gerar, que conocía de Dios seguramente, claro, porque Dios se revela a él, habla con él, charla con él, y le impide que él pecara contra él. Dice aquí la escritura, en el versículo 5, última parte, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.
Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Bueno, una actitud pues de reconocer, de exaltar, de también aprender de Abimelech en este sentido, de su pureza, de su inocencia en este acto que había llevado a cabo de tomar a Sara para sí, para hacerla concubina o quizá seguramente para hacerla su esposa en su momento, pero vemos que él había sido engañado y Dios sabía que había sido engañado. Algo hermoso que Dios muestra aquí en el versículo 6. Y ahí Dios dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Dios sabía lo que estaba aconteciendo. Dios sabía tanto el engaño de Abraham como la honestidad en este aspecto de Abimelech. Dios la sabía. Dios pesaba los dos corazones, Dios conocía los corazones y el Señor dice, sí, yo sé. Como aplicación, mis amados, para nosotros, pues vemos dos hombres aquí presentados, dos ejemplos que podemos en este punto de la historia no seguir en la vida de Abraham, aunque fue un hombre de Dios, un hombre de fe, pero también era hombre, era pecador. Él había creído al Señor y por eso Dios estaba con él, pero vemos también que es un hombre que peca, es un hombre que falla, es un hombre que no es perfecto. Y Abimelech, uno que no era tan cercano al Señor, pero obrando con integridad. Y yo creo que en esto debemos también reflexionar. Y si hay, desde el punto de vista de Abraham, si hay situaciones en nuestra vida, si hay pecados que son, eh, bueno, que ya los tomamos con ligereza, que de pronto son reiterativos en nuestra vida, pues debemos hacer un alto. Debemos también considerar nuestra vida a la luz de la vida de Abraham, no juzgar a Abraham porque no estamos puestos para eso, pero sí para aprender de él, a no hacer y no entrar en este tipo de pecado como ya lo vimos que ya lo había hecho en Egipto, ahora vuelve y lo hace. Ojalá que esa persistencia en nuestro pecado, determinados pecados que usted sabe y yo sé que nos cuestan dejar, que luchamos para dejarlos, pero hay victoria en el Señor y ojalá que podamos seguirla teniendo y podernos liberar de esa esclavitud que a veces permitimos en nuestra vida con determinados pecados. No es porque no haya poder, el poder está en nosotros y sí lo podemos hacer, pero a veces no queremos. Y también ver a Abimelech, y ojalá que nuestros corazones se levanten delante del Señor diciendo, Señor, tú conoces perfectamente mis intenciones, tú me conoces, tú sabes de la manera que estoy obrando. Y ojalá que sea en este punto de la historia como la vida de Abimelech, con limpia conciencia. Mis amados, un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención.